Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. ¿Recuerdan que a finales de marzo les presenté a Lily, la gatita de primavera? Como ya lo había mencionado, la intención de ese video era empezar una nueva serie en la cual utilizaría las muñecas más raras que tengo en mi cajón de stock. O tal vez no las más raras, pero sí aquellas que no es común ver en el mundo del custom. Así que en este video vamos a dar continuación a esta serie de videos que he decidido llamar Remarkable Custom. Ustedes votaron, ustedes decidieron que la muñeca que utilizaríamos para este video sería Love de Kuku Harajuku. Y el concepto que ustedes eligieron fue la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. Excelentes elecciones, chicos. Les agradezco mucho que hayan votado y hayan dado sus opiniones. Para trabajar en mi versión de la reina de corazones hice este boceto conceptual. En esta ocasión me inspiré en varios vestidos que tal vez no pertenezcan a la misma época, pero esto es un proyecto de fantasía después de todo. Además de que hay ligeras diferencias entre el concepto y el resultado final. Ahora déjenme traer a la elegida. Y aquí está, la pequeña Love de la línea Kuku Harajuku. Desde la primera vez que supe de esta línea de muñecas, tuve mucha curiosidad de trabajar en una de ellas por el tamaño y la forma de la cabeza. Además de que Hextian hizo que me enamorara de esta línea gracias a sus videos de las chicas superpoderosas. Pero una vez que tuve esta pequeña en mis manos, fue a guardarse al cajón como por 2 años. Así que estoy muy feliz de finalmente haberla utilizado. Y bien, ahora que ustedes ya han seleccionado a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? Para preparar a la muñeca, primero retiré todos los accesorios de su cabello. Después corté todo el cabello lo más pequeño posible, retiré la cabeza del cuerpo con agua hirviendo y retiré los residuos de cabello por dentro de la cabeza. O al menos eso intenté. Al final fue más fácil retirar los residuos con unas pinzas desde afuera. Y por último retiré toda la pintura de fábrica con acetona. Para su cabello decidí utilizar estambre acrílico rojo. Para hacer tiras de más o menos la misma longitud me ayudé de mi lapicera y mis tijeras. Y separé cada tira en 2 para obtener el doble. Y así hasta terminar todo el estambre. Antes de comenzar el reroot dibujé un pico de viuda al frente de la cabeza. Y pinté todo el cuero cabelludo del mismo color que el cabello. Y realicé el reroot igual que siempre. Con la excepción de que, al ser la cabeza muy dura, tuve que estar calentándola constantemente para mantenerla suave. Y así evitar el sacrificio de tantas agujas. Una vez que terminé, sujeté el estambre y coloqué pegamento universal por dentro de la cabeza. Y lo dejé secar completamente. Ya secó el pegamento, cepillé y planché el estambre en secciones, hasta obtener este sedoso y vibrante cabello rojo. Debido a que esta es la única muñeca que poseo de esta línea, decidí hacer su outfit primero, así que hice este patrón de la blusa del vestido, para el cual utilicé todas estas telas excepto la licra dorada. Corté los patrones correspondientes en cada tela y comencé a coser. Comencé uniendo los hombros de la blusa, para después unir la parte frontal a ambas piezas, no sin antes colocar una capa de tul encima para decorar. Y seguí estos mismos pasos para el forro de la blusa. Después uní el frente con el forro por el cuello, colocando 2 trozos de encaje para decorar. Después uní los laterales y reservé esta pieza para continuar con las mangas. Nuevamente hice mi patrón y corté las piezas correspondientes de cada tela. Comencé uniendo el frente con el forro por todo el exterior de la manga. Ya hecho, corté el exceso de tela, hice unos pequeños cortes y le di la vuelta. Posteriormente planché ambas mangas y las uní a la blusa solo por el exterior, para después coser el forro por el agujero de las mangas. Para la falda hice un patrón de medio círculo en digital para poder realizar un estampado de vinil textil, el cual tracé en Adobe Illustrator y corté con mi Silhouette Cameo.
Una vez que tuve listos los cortes, comencé a depilar el exceso de vinil con ayuda de unas pinzas. Y ya que los cortes estuvieron listos, los planché sobre la tafeta negra. Pero tuve un pequeño problema. Al momento de planchar la pieza dorada, la tafeta encogió y por ende no pude planchar los corazones encima. Así que decidí plancharlos completamente en otro trozo de tela, ya que me es más fácil agregar la decoración dorada con pintura acrílica. Para continuar, agregué un forro con popelina roja y cosí ambas telas por toda la orilla, dejando abierta la cintura. Nuevamente corté el exceso de tela, hice los pequeños cortes y le di la vuelta a la pieza. Y para quitarle el efecto de globo, planché la pieza. Posteriormente uní esta falda a la blusa, cosiéndola primero a la parte negra de la blusa para posteriormente cerrar el forro. Ahora, para cerrar el vestido decidí utilizar argollas doradas, las cuales cosí antes de cerrar por completo el forro. De esta manera se puede cerrar el vestido con ayuda de un listón. Y para finalizar esta pieza, plisé las mangas por el área del codo y decoré toda la falda utilizando pintura acrílica dorada, galón dorado, Shakira y corazones de plástico. Y ahora continuamos con la falda inferior. Para esta hice un patrón de 1/4 de círculo solamente para que el patrón no fuera demasiado grande. Y utilicé popelina roja y tul rojo. Tracé mi patrón sobre la popelina roja, que se volverá la base de la falda. Como yo no tengo máquina de coser, le pedí de favor a mi mamá que me hiciera la parte superior de la falda utilizando el tul, plisada en la parte superior y con muchos solanes en la parte inferior. Y continué uniendo esta pieza de tul a la pieza de popelina por la cintura. Pero antes de cerrar la falda decidí decorar los solanes utilizando Shakira dorada y bordé cuenta por cuenta toda la orilla. Posteriormente corté un rectángulo de popelina que planché como un bies y coloqué como pretina de la falda. Ahora, para cerrar la falda hice un dobladillo más o menos a 1/4 parte de la parte de arriba y cosí las otras dos telas una con la otra en la parte inferior. Después hice la bastilla de la popelina con pegamento y así fue como quedó, que por cierto, la odié con todo mi ser. No tenía forma y aparte se veía muy vacía, así que corté un rectángulo muy largo de tul y lo cosí justo debajo de la capa primera. Y además cosí un alambre en la bastilla de la popelina. De esta manera la falda ya tiene más volumen y se ve mejor estructurada. Ahora sí es momento de trabajar en el cuerpo. Igual que siempre, con ayuda de mi taladro y de diferentes lijas y limas para uñas, retiré todas las imperfecciones del plástico. Entre los dedos de las manos hay un ligero arco que hace que se vean un poco artificiales, así que decidí retirarlo utilizando mi cúter. Una vez que terminé, decidí lavarlo con agua y jabón. Ahora es momento de recolocar la cabeza en el cuerpo. Pero para poder hacerlo tuve que suavizarla antes con agua hirviendo. Y para poder comenzar el repaint coloqué un trozo de tela y alfileres en su cabello, rocié una capa de Mr. Super Clear sobre su cara y una capa de barniz mate transparente Comex sobre su cuerpo y dejé secar ambos selladores por un total de 30 minutos. La obra literaria Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, escrita por el autor inglés Lewis Carroll, es un cuento infantil de 12 capítulos que relata la historia de una niña llamada Alicia y su viaje en un mundo imaginario y fantástico con animales y objetos antropomórficos. Su primera publicación con el título original Alice's Adventures in Wonderland fue en 1865 en Inglaterra. Incluía 34 ilustraciones del dibujante británico John Tenniel. Este cuento ha sido considerado una obra importante porque ha tenido una influencia social, psicológica y matemática desde la época victoriana por la forma en que son tratados los temas en cada capítulo. Y aunque aparentemente el libro está destinado al público infantil, permite una doble interpretación por parte de lectores adultos.
La historia cuenta que Alicia está a punto de quedarse dormida debido al aburrimiento que siente mientras está con su hermana sentada a la orilla del río. De repente, la muchacha ve a un conejo, el cual se dirige a una madriguera profunda y decide perseguirlo. Al entrar, Alicia cae por un vasto agujero. Cuando logra tocar tierra, la niña se asusta y son sus propias lágrimas las que la conducen al País de las Maravillas, un lugar donde todo adquiere una estética absurda. A medida que la pequeña Alicia avanza dentro de este misterioso lugar, se va encontrando por el camino con diferentes personajes. Cada uno de ellos tiene un carácter particular, el cual también puede ser interpretado. Asimismo, la niña se enfrenta a diferentes situaciones que la hacen reflexionar en un mundo donde todos parecen experimentar la locura. Sin embargo, a medida que avanza el libro, Alicia parece familiarizarse con este lugar y muestra su carácter y personalidad ante las diferentes situaciones absurdas. De alguna manera, los personajes también permiten que el lector encuentre una explicación para entender el conjunto de la obra. La Reina de Corazones es un personaje de este cuento. Ella gobierna el País de las Maravillas junto con el Rey de Corazones y todos sus esbirros naipe. Es una monarca autoritaria de muy mal genio, que condena a la gente con la pena de muerte a la menor ofensa, ordenando una ejecución inmediata mientras grita ¡que le corten la cabeza! A pesar de que la reina frecuente condenar a muerte a las personas, en realidad son pocas las que son decapitadas. El Rey de Corazones indulta a muchos de sus súbditos cuando la reina no está presente. Sin embargo, todas las criaturas del País de las Maravillas temen a la reina. Uno de sus pasatiempos favoritos, aparte de ordenar las ejecuciones, es jugar al croquet del País de las Maravillas, donde las bolas son erizos vivos y los mazos son flamencos, además de que los soldados naipe actúan como los arcos de croquet. Cabe mencionar que, en la obra original, la Reina de Corazones y la Reina Roja son dos personajes completamente diferentes, la segunda siendo personaje de A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, la secuela de la historia, junto con la Reina Blanca. En la versión de Tim Burton de Alicia, la Reina Roja es una amalgamación de ambos personajes. Una vez terminado el repaint, rocié 2 capas de cada sellador. Una vez que se secó, retiré la tela protectora del cabello, y después de pelearme un rato con su cabello, así fue como quedó su peinado. Ahora vamos a trabajar en los zapatos. Desafortunadamente no tengo ningún par de zapatos que le quede a esta muñeca y que además combine con el outfit, así que decidí hacerlos desde cero. Pero les alegrará saber que a esta muñeca le quedan perfectamente los zapatos de Howling Wolf y los otros personajes de cuerpo pequeño de la generación 1. Para comenzar los zapatos, tracé la silueta de la planta del pie sobre cartón reciclado, y además agregué la punta para dar la forma de la suela. Después humedecí ambas suelas y las presioné sobre la planta de los pies para darles la forma correcta. Utilizando popelina roja y pegamento universal, forré ambas suelas. Para construir el resto del zapato, coloqué las suelas en los pies con cinta masking y cubrí el resto del pie utilizando la misma tela. Y decoré el zapato con distintos materiales. Para la parte de abajo reservé otras 2 suelas hechas de foamy negro y realicé los tacones con alfileres y distintas cuentas. Pero antes tomé las cuentas en forma de corazón y las pinté de rojo. Pegué las cuentas en los alfileres para evitar que se muevan. En las suelas marqué el lugar donde iría el tacón, doblé y corté los alfileres a la medida y los pegué en las suelas. Y por último pegué las suelas a los zapatos. Sin embargo, el tacón no quedó firme, así que decidí colocar un poco de resina UV sobre la base. Y con esto los zapatos quedan listos. Como último accesorio decidí hacerle un cetro, así que busqué en mi cajita de cuentas y tomé aquellas que me parecieron adecuadas. Para construir el cetro utilicé un palillo de dientes, un palito de hisopo y pegamento universal. Y sobre esa base fui colocando las cuentas. Una vez seco el pegamento decidí lijar un poco las cuentas para que la pintura tuviera mejor agarre. Para las partes doradas coloqué primero una base negra y encima la pintura dorada.
Y para el corazón coloqué una base blanca y encima la pintura roja. Hace un tiempo me encontré con estas etiquetas para uñas que me parecieron perfectas para este proyecto. Y decidí colocar algunas en el corazón para hacer referencia a las rosas blancas que los naipes estaban pintando de rojo. Y por último barnicé todo el cetro para proteger la pintura. Y también decidí utilizar esta corona que me pareció perfecta porque tiene corazones invertidos. Y después de colocarla con alfileres en su cabeza, finalmente podemos decir que la reina de corazones está terminada. Este proyecto fue como un largo camino hasta encontrar la luz al final del túnel. Comencé a trabajar en él casi a la par de Cinnamon Roll, o sea, por abril, pero entre otros proyectos y mi trabajo de diseñadora gráfica fue bastante complicado terminarla pronto. Pero después de todo el sudor y las lágrimas, finalmente se logró. Y realmente creo que valió la pena porque estoy muy feliz con el resultado final. Pero, ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Si desean participar en Remarkable Custom, los invito a votar por la muñeca que les gustaría que trabajara en el siguiente video en la pestaña de comunidad en mi canal. No se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de mis trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Hola.